Hola, hola amigos, muy bien día. Todos, muchas gracias por asistir a este webinar HDPE 101 en español. Yo soy Peter Dyke, director del PE Alliance. El día de hoy, Juan Quintero de McElroy y Robert García de Core & Main les presentarán información muy valiosa sobre los avances del tubo de PE. El tiempo de la presentación estima 1 hora y unos 20 minutos para preguntas, para un total de 1 hora y media. Gracias. Juan, por favor. Muchas gracias, Peter. Gracias de parte de todo el equipo del PE Alliance. Muchas gracias, señores, por asistir. Gracias a los sponsors, los patrocinadores, los fabricantes que conforman el grupo del PE Alliance. Les agradecemos porque de no ser por ellos esto no sería posible. Agradecemos Robert y mi persona. Robert García me acompaña y vamos a estar el día de hoy un rato con ustedes hablándoles un poco del polietileno. Ya un poco entrando en qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Como Peter les dijo en un español muy claro, tan claro como el inglés que yo hablo, el webinar de hoy va a tardar aproximadamente 1 hora, hora y 15 minutos entre preguntas y respuestas que ustedes van a colocar. Primero, importante, les hago saber un poco de lo que el inicio del webinar. Si tienen alguna pregunta, por favor, colóquenla en el chat. Perdón, disculpen, en el Q&A, o sea, el Q, un 8 y la A tienen un logo abajo, un cuadrito que es para colocar preguntas y respuestas. Robert, mi persona, Peter y Drew vamos a estar manejando esas preguntas. La idea es poderles responder todas las preguntas durante la presentación. En caso de que no podamos responderla en la presentación, con mucho gusto los contactaremos para respondérselas vía email o vía por teléfono. Entonces vamos a tratar de que esto sea interactivo y ya un poco entrando en detalle, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo que vamos a ver el día de hoy básicamente son 4 áreas. Nuestra agenda va a cumplir empezando con los conceptos básicos del polietileno, de lo que tiene alrededor todo el mercado del polietileno que debemos considerar en un momento cuando vamos a instalar un tubo de polietileno. Equipos que se necesitan para su instalación, las características más importantes y los procedimientos y estándares. Muy importante para poder subir la barra, que necesitamos poner las especificaciones en el nivel que tienen los mercados más avanzados. Entonces, ya antes de comenzar en el contenido, quiero mencionarle algo muy importante. El PE Alliance ofrece para este webinar y todos los webinars que realiza el PE Alliance lo que llamamos horas de desarrollo profesional, créditos de educación continua. ¿Qué son estos? Son un certificado de que ustedes asistieron a este seminario y lo pueden utilizar para su currículum o para su institución educativa o para su organismo profesional. ¿De dónde sale esto? Acá en Estados Unidos y en Canadá, los profesionales como los ingenieros civiles, por ejemplo, necesitan demostrar que están actualizados y tienen que cumplir una cantidad de horas entre 100 y 200 horas al año para poder demostrar de que están actualizados. Dentro de esas horas figuran horas como las asistencias a este tipo de webinar. El PE Alliance emite estos certificados, es decir, si alguno de ustedes está interesado en recibir este certificado, por favor, indíquenos al final, van a tener el contacto de nosotros, tanto de Robert como de mi persona, y de Drew y de Peter, para que les hagamos llegar, le procesemos ese certificado y se lo hagamos llegar a su dirección. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos educarnos? ¿Por qué es importante? Pues señores, porque definitivamente estamos en una situación que desde hace mucho tiempo, ya va a ser 1 año prácticamente, estamos dándonos cuenta de lo importante que es estar preparados. Es una nueva realidad. Es algo que no podemos ya tapar fácilmente y sabemos que tenemos que adaptarnos. Y definitivamente una de las mejores herramientas es la educación. No lo decimos nosotros, no lo dice solo el PE Alliance. Organizaciones, asesoras internacionales como el Gallup, McKinsey,
han dicho en sus reportes desde el año pasado que una de las herramientas más importantes para las empresas estar preparadas y asumir este tipo de situaciones como las que se han presentado en la pandemia es la educación. Hay estudios interesantísimos sobre esto. Esto lo sacamos de un reporte de Gallup del año pasado donde especifica los puntos más importantes que debe tener una empresa cubierta para prepararse para situaciones como la de la pandemia. Y una de las más importantes es la educación. Entonces, por eso que el PE Alliance hace énfasis y se ha dedicado como organismo educativo a lograr que las empresas cumplan con esas metas. Ok, entonces ya entrando en materia. Primero en la agenda, conceptos básicos. Aquí vamos a estar Robert y mi persona trabajando en algunos de los puntos más importantes que debemos identificar cuando trabajamos con el polietileno. Entonces, vamos a ver lo que ustedes ven mencionado, tanto el tubo de polietileno, los procesos de instalación, terminología muy importante de conocer porque algunas veces se piensa que son diferentes a las tradicionales, pero nos damos cuenta de que es muy fácil, es muy familiar. Personas que han estado en el campo, que han instalado y que han tenido la oportunidad de llegar con un tubo de polietileno se dan cuenta de que sí es posible, pero debemos hacerlo bien. Y para hacerlo bien debemos conocer todo esto. Entonces empecemos con el tubo. El tubo de polietileno, lo que decimos el PIT, algunos los mencionan, es interesante porque, Robert, ¿cuál es el nombre que tú has escuchado más común del tubo cuando hablamos del HDPE? En Estados Unidos decimos HDPE. ¿Cuál es el término más común que has escuchado? Pues el PET, pero lo El PIT. pronuncio, Y sí, lo mencionas a PIT, nosotros como PIT pareciera, ¿no? sí, PIT. parecido así, Pareciera sí. PIT, y entonces hablan de la pipa, habla del tubo de plástico. Entonces, es ese término que nosotros vemos sobre un tubo que tiene la particularidad de que no es corrosivo, es de bajo costo, es de bajo mantenimiento, tiene una durabilidad enorme porque no sufre los desgastes que tienen los tubos de hierro, de acero, de concreto, ni hay que hacerles los mantenimientos que regularmente hay que hacerle a los tubos tradicionales. Como les mencionaba, tenemos varios términos que se mencionan, como el PIT, el PE, el 4710. Cuando se refieren a 4710, se refieren a la resina más reciente, la mezcla de los componentes que se utilizan para preparar el tubo y tenerlo resultado final como la tubería. Y hablan también del tubo de polietileno, pero es importante saber que el polietileno, y aquí lo identificamos, se puede fabricar en 3 densidades. Cuando hablamos del polietileno de alta densidad, es uno de los más usados tanto para minería como para agua. Y tenemos también el polietileno de media densidad, más adelante vamos a hablar sobre eso. 4710 es una resina y también hay los polietilenos de baja densidad. Los polietilenos de baja densidad no los utilizamos para la emisión de agua, sino se encuentran más comúnmente en los sistemas de riego. Ustedes van a ver esas mangueras negras en los sistemas de riego. Son generalmente polietilenos de baja densidad. No aguantan las presiones que aguantan los otros dos que ya les había mencionado. Ok, entonces ya, siguiendo. Otro término importante, fusión, termofusión. Cuando hablamos de instalar un tubo de polietileno, uno de los métodos más comunes es la termofusión. Como ustedes están viendo ahí, es un proceso donde se unen dos extremos de una tubería que previamente han sido calentados y que se traen con un sistema, ya sea hidráulico o un sistema manual, dependiendo del espesor del tubo. Si es un espesor de un tubo muy delgado, con un sistema manual fácilmente lo puedes unir, pero si son tubos de mayor espesor, vas a necesitar un sistema hidráulico, como lo que me estamos viendo acá. Después del polietileno tenemos también electrofusión, es uno de los más importantes. Robert tiene mucha experiencia con la electrofusión. ¿Qué nos puedes hablar de la electrofusión, Robert? Cuéntanos. Sí, mira, aquí se nos está dando dos ejemplos, Juan. El primer ejemplo es el de la mano izquierda, donde podemos ver un anillo de electrofusión que se está uniendo con una junta mecánica. Y en la mano derecha podemos ver otro tipo de electrofusión que es usada como una sentadilla. Y de esa manera podemos unir el tubo instalado a un servicio de casa Como una para pues, silleta. una silleta, sí. Uh-huh. Y es muy ¿Cuándo se destaca? ¿Cuándo se destaca la electrofusión? ¿Cuándo es más usada? Tú que tienes tanta experiencia en el campo.
Mira, la manera de que la hayamos ocupado es como mencioné con la junta mecánica, en lugares donde quizás no haya mucho espacio para poder meter una máquina o donde haya una pipa ya existente bajo tierra que haya sido jalada con dirección, con método direccional y de esa manera podemos ponerle una junta mecánica. O sea que reparación, pudiéramos decir que una de las fortalezas grandes es la reparación, o sea, que es algo que se vive todos los días porque las empresas que trabajan con tubería todos los días viven con una emergencia. Entonces, ¡pum!, se rompió la tubería. Entonces tienen que salir a reparar y es una sola fuga normalmente o son dos fugas. Entonces, probablemente llevar un equipo grande para unir un pedazo no va a ser tan práctico como salir con el equipo de electrofusión, ¿verdad? Sí, claro. Para, Tienen las cuadrillas tienen sus equipos de electrofusión para hacer las reparaciones, ¿no? sí, 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 todos tenemos una máquina, un generador y solamente llevando eso con una herramienta para pelar, pues se puede hacer un diámetro grande sin tener que sacar la máquina grande. Y puedes hacer varios diámetros o tienes que llevar varios equipos de electrofusión. No, la máquina Strongbridge, de hecho, que es la que nosotros ocupamos. Con esa Ujú. máquina podemos hacer diámetros chicos, 4 o 2 pulgadas, hasta la que yo he hecho es 28 pulgadas. O sea que es bien versátil, ¿no? Una máquina del tamaño como la que estamos viendo en la fotografía y con eso vas a lograr, ¿cuál es el diámetro más pequeño? Como media Una pulgada, media pulgada, 2 media pulgadas, pulgada sí, hasta 28 pulgadas. Entonces, claro, hasta más imagínate, grande todavía. Sí. llegar al campo con un equipo de fusión de 28 para poder funcionar, además los rangos de tubería, entonces definitivamente es una de las grandes fortalezas, ¿no? Ok, entonces, siguiendo, tenemos términos muy importantes que se deben conocer y más aún cuando estamos haciendo una transición de un sistema de tubería antigua o tubería tradicional como lo es PVC o como lo es acero, los DR, que es la relación del espesor, como estamos viendo en la lámina, el DR que les muestra al instalador cuál es el espesor del tubo y de qué manera cada uno de esos espesores está clasificado para trabajar con ciertas presiones, como lo indica ahí uno de los textos que están viendo en la gráfica, cuáles son los rangos de presión y los rangos picos en que se diseñan los tubos de polietileno y esos DR nos permiten, porque son los mismos son las mismas relaciones de relación de diámetro y espesor que se tiene para el PVC y para el polietileno, igualmente para el acero. Entonces sabemos que en la medida en que el valor del DR vaya aumentando, el espesor va disminuyendo, es inversamente proporcional, ¿no? Y Juan, hablando del radio dimensional, ¿se pueden unir dos diferentes tipos de PID aunque tengan ese radio dimensional diferente? Oye, fíjate que esa pregunta está muy buena porque mucha gente viene con la duda de, especialmente en las reparaciones, porque se encuentran con que el tubo que estaba enterrado tiene un DR diferente al tubo que ellos traen en la camioneta, en el carro de reparación. Entonces no saben si pueden hacerlos. Mira, según el ASTM, el 2620 nos permite hacer una fusión con una diferencia de un DR, un escalón de DR, porque los DR tienen valores, por ejemplo, 12, 13.5, de ahí sigue adelante que si 17, 21 y hacia abajo. Entonces, una diferencia de DR. Si es mayor de una diferencia de un escalón de DR, deben consultar con el fabricante del tubo. Al final, el último que tiene la voz es el fabricante de la tubería. Él es el que les va a decir si se puede o no se puede y cómo lo deben hacer. Pero es un procedimiento que se usa mucho normalmente cuando hacen las reparaciones. Adicional, tenemos otro de los términos importantes a conocer en la reparación. Tú tienes experiencia con esto, Robert, con respecto a las abrazaderas de reparación y los accesorios mecánicos. Cuéntanos. Sí, mira, aquí sí nos está dando 3 ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es de un accesorio mecánico de George Fisher. Ese Ujú. accesorio está siendo usado en esta imagen, en la primera imagen, para conectar el sistema PID al sistema de tubería de acero inoxidable. Es muy común hacer esta conexión también con el Hymax, que es el de color azul. De hecho, yo he ocupado esa conexión para unir hierro dúctil a tubería PID
hasta que el proceso, en ocasiones quizás el proceso para sacar la tubería vieja todavía no está en ese tiempo y de esa manera podemos unirla y seguir proveyendo esa agua a la comunidad para que no estén sin agua por mucho tiempo. Y la última que vemos aquí es la abrazadera de banda de círculo. Esta la hemos ocupado para daños localizados, agujeros, raspaduras y cortes. Es muy importante notar, Juan, que estas reparaciones se consideran reparaciones permanentes y que no es necesario, así como tú mencionaste, a veces no tenemos la maquinaria, ¿verdad? Toda nuestra maquinaria está afuera y hubo una emergencia, podemos traer una de este accesorio mecánico y poder restablecer el agua a todos. Oye, fíjate, eso que tú dices es interesante, porque cuando uno habla con las empresas de agua que tradicionalmente vienen utilizando tubos de hierro o tubos de PVC, una de las preguntas más comunes que hacen es, ¿y cómo lo reparo? Y Sí, resulta pues que ahí estamos viendo, lo vimos en la electrofusión y vimos en estos accesorios que tenemos aquí, que hay todas las herramientas necesarias para hacer reparaciones y reparaciones permanentes, como tú dices. Incluso, además, y más adelante vamos a hablar, al final vamos a hablar del tema de los estándares. El Plastic Pipe Institute tiene un boletín técnico muy sencillo, a pesar de que está en inglés, porque tiene un flujograma con figuritas de cómo se debe hacer una reparación, donde tú identificas, dependiendo del daño, dependiendo si fue una fractura, del tamaño de la fractura, entonces te va haciendo preguntas en ese flujograma y te dirige hacia un tipo de accesorio como el que tú acabas de mencionar, o sea un accesorio mecánico, una electrofusión, una camisa como la que estás mencionando. Entonces, el instalador tiene la tranquilidad de que está utilizando el equipo más adecuado. Y además, antes de que eso suceda, ya sabe qué tipo de accesorios debe tener en su inventario para que la cuadrilla, para que la empresa que va o el equipo de mantenimiento tenga todos esos accesorios. Muy válido. Después hablamos también, les mencionábamos del polietileno de media densidad. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué está haciendo el operador trayendo este tubo amarillo, Robert? pues ahí se está instalando un tubo amarillo que es usualmente usado aquí para gas y quizás por todo el mundo también, ¿verdad? Eh, y está siendo instalado directamente en el suelo, que es una forma muy fácil y es una de las razones por qué el PIT es usado para este tipo de trabajo. ¿Qué ventajas tiene, qué diferencia hay principalmente con respecto a la parte física de manejar un tubo de polietileno de alta densidad y un tubo de media densidad, Robert? Podemos ver aquí la curvatura y hace que tenga esa flexibilidad que ocupan para poder instalarla de esta manera. O sea que es más flexible, es más fácil de doblar. Por eso es preferido para la gente del gas. Qué bien. Sí, eso es bueno tomarlo en cuenta y como decía Robert, es una normativa verlos amarillos o, como vamos a ver más adelante, también bien, la fábrica del tubo fabrica el tubo negro y le pone una franja amarilla para identificar que va a ser utilizado a gas. Otro de los términos importantes que debemos conocer, y valga la redundancia, es quién es el PI Alliance. Debimos haber empezado por esto, pero quisimos empezar por otros lados. ¿Quién es el PI Alliance? ¿Quiénes somos nosotros? Al principio escucharon a Peter, tenemos a Drew manejando los controles y somos un grupo, como les mencionábamos, un grupo de fabricantes en Estados Unidos, en Canadá y en otros países del mundo que nos hemos dedicado a la labor educativa de hacerle conocer a los instaladores, a las empresas diseñadoras, a las empresas de agua municipales, las empresas mineras, de cómo se debe instalar el polietileno de manera adecuada. No es suficiente con tener un tubo excelente polietileno de 4710 o un equipo de fusión o de electrofusión excelente. Hay que saber hacerlo, hay que conocer la normativa y para eso se ha dedicado el PI Alliance desde hace más de 7 años a hacer una labor educativa, a hacer webinar como el que estamos haciendo, tanto online como en vivo. La cantidad de empresas que se han visitado son unas cuantas miles de empresas en estos años, principalmente Peter y el equipo que se encuentra localizado dentro del Peter Alliance ha rodado unos cuantos kilómetros, unas cuantas millas dentro de Estados Unidos y Canadá para hacer esto y también lo hemos hecho de manera online
en unos cuantos lugares. Hemos llegado desde la Patagonia, que ha estado gente de Chile, de Argentina en estos webinars, cosa que nos alegra mucho que podamos llevarle la información a ustedes por medio de todos estos fabricantes. Ahí ven algunos de los logos de estas empresas, pero hay muchos más. Entonces, si necesitan alguna información de alguno de los accesorios o alguno de los componentes del sistema, no duden en comunicarse con el PIA Alliance. Al final van a tener nuestros datos para dirigirlo a empresas serias que tienen los niveles de calidad mundial. Además del PIA Alliance, es muy importante hacerles saber el organismo más importante que hay en Estados Unidos, pero que consideramos que es uno de los organismos más importantes que hay en el mundo, que es el PPI, el Plastic Pipe Institute. Plastic Pipe Institute está cumpliendo ahorita 70 años estudiando, haciendo reportes de todo lo que tiene que ver con tuberías plásticas. Se ha dedicado la labor de hacer evaluaciones técnicas, pruebas, estudios, evaluación de todos los tipos de materiales plásticos que se utilizan en tubería. Estamos hablando no solo de polietileno, estamos hablando de PVC, estamos hablando de poliamida, estamos hablando de una cantidad de tubería que hoy en día está bajo tierra y que esta información la han venido utilizando organismos como el ASTM, por ejemplo, AWWA. ASTM basa sus normas referentes a tuberías plásticas en estudios del PPI. AWA basa su estudio, para los que no conocen AWA, American Water Works Association, el organismo más importante de manejo de agua en Estados Unidos y una referencia mundial en el manejo de las aguas. Entonces, estos organismos, al igual que otros organismos como NSF, utilizan información que ha sido preparada por todo este personal que está en el Plastic Pipe Institute. Lo interesante es que es una organización sin fines de lucro, al igual que el PIA Alliance. Se dedica a suministrar esta información de manera incluso gratuita. Ustedes pueden entrar a la página del plasticpipeinstitute.org y obtener reportes técnicos, incluso procedimientos técnicos de cómo hacer instalaciones de muchos de los accesorios que vamos a hablar acá. No solo de instalación de tuberías, de electrofusión, todo esto lo van a encontrar en la página del Plastic Pipe Institute, en la parte de research. Están en inglés, ciertamente, pero hoy en día con las traducciones en línea, con los Google, simplemente agarramos, pum, copiamos y traducimos. Rápidamente van a tener. Ok, entonces seguimos. Punto 2. Ya, de la agenda número 2 vamos a hablar, Robert y mi persona, vamos a hablar de los equipos. Como ustedes verán, hemos hablado de algunos de los equipos, pero necesitamos herramientas, necesitamos tener las herramientas adecuadas para hacer estas instalaciones, para poder conectarnos a los sistemas antiguos que se encuentran bajo tierra y hacerlo de manera confiable. Primero hablamos de la máquina de fusión Otope. Ya les había mencionado, McElroy, con 60 años en el mercado, ha venido realizando equipos que cumplen con las necesidades que tienen los instaladores a nivel mundial en diferentes tipos de uso, no solo en el tipo de uso de agua, también de gas, en minería. En una cantidad de aplicaciones enorme tenemos equipos que van desde media pulgada, son cerca de 25 centímetros, 25 milímetros, hasta 2 metros. Entonces, hay una buena variedad de equipos manuales, equipos montados sobre oruga, equipos automáticos. Algunos de ustedes probablemente han visto el equipo Talon, que hoy en día se encuentra haciendo unos proyectos muy interesantes en Chile con nuestros amigos allá de EMIN, que están haciendo cosas maravillosas. O sea, el rendimiento que están teniendo con estos equipos, con un equipo de 2 metros, no se tenía con equipos más pequeños. Están haciendo un trabajo excelente. Pueden ver en el social media, pueden ver toda la información sobre fotos, videos que tiene esta gente haciendo este tipo de operaciones en la mina, en condiciones bastante difíciles. Que cuando nosotros hablamos de la instalación, es muy importante saber que se cumplan los pasos necesarios. Pasos necesarios como empezando primero con el refrentado, que es la preparación. Siempre que se va a hacer una termofusión, es indispensable empezar con un buen refrentado. Un buen refrentado que va a garantizar que ese tubo se prepara para no solo ponerlo en paralelo con la otra cara del tubo, sino también quitarle toda la contaminación, todos los materiales ajenos al tubo y permita llegar al material virgen para que los prepare para su próxima fusión. Cuando terminamos con el refrentado,
que aprovecho y te pregunto, nosotros cuando hablamos de refrentado hablamos de muchos términos. La gente algunas veces no nos entiende en Latinoamérica cuando hablamos de refrentado. ¿Qué otros términos has escuchado tú, Robert, de refrentado? Yo he podido escuchar cuando le dicen la escuadra o escuadrar la pipa de Es esa cuadrar la manera. pipa. Es cuadrar la pipa porque lo que haces en una escuadra es de lograr que esté completamente alineada. Sí, refrentarlo, cortarlo, rebanarlo. Hay una cantidad de términos, pero hay que hacerlo. Hay que preparar el tubo porque el tubo cuando se transporta se contamina, se raya. Hay una cantidad de agentes externos al tubo en el transporte luego de que se produce que hay que quitarlo antes de preparar la fusión para poder tener, como dijimos, el material virgen. Luego de que se refrenta es necesario pasar al paso de calentamiento. Vamos a tener una plancha que nos permite, como estamos mostrando en la figura, calentar los dos extremos del tubo. Pero calentar los dos extremos del tubo y permitir que el tubo se caliente y en el momento que se está calentando, que él vaya absorbiendo el calor. No es pegarle la plancha y darle un golpe al tubo y afincársela con toda la presión, cosa que podemos hacer equivocadamente, sino es colocar el calentador sobre el extremo del tubo y permitir que el calor va absorbiéndose por el tubo. De la manera en que se va absorbiendo por el tubo, se va a ir generando, se va a ir creando un labio que es el derretimiento y ese labio es el que nos va a indicar a nosotros por la norma si estamos listos o no. Cuando nosotros vamos a la norma de las termofusiones nos indica, observe el labio, fíjese el tamaño del labio y tome el tiempo del labio porque eso es lo que le va a decir a usted si el tubo ya absorbió el calor necesario para pasar al próximo paso, que es la parte de calor. Este tubo o este labio posteriormente va a volverse más grande. Va a volverse más grande cuando terminemos de unir el tubo. Y entonces la gente va a decir, bueno, ay, ¿qué hacemos con el labio? Ustedes ven en el video, Robert, ¿qué vemos en el video? Tú nos puedes decir que has utilizado varias veces este tipo de herramientas. Sí, mira, esta herramienta la hemos ocupado para retirar el cordón interno de una tubería cuando se va a usar para agua sanitaria. Para agua potable o para gas no es necesario removerlo, pero para agua sanitaria sí lo hemos quitado para de esa manera saber que no va a haber una obstrucción en esa tubería. Y es muy fácil de usarlo, como podemos ver en el video, la extracción se lleva con una herramienta y hay que esperar simplemente que se enfríe un poco para que de esa manera cuando se haga el corte lo agarre así como vemos ahora en el video completo. Si no, cuando está muy suave, pues se puede quedar unos pocos pedazos adentro. Y no importa el largo del tubo, o sea, no tiene que ser, para que esa herramienta entre, no tiene que ser un tubo de máximo 2 metros o 3 metros. Sí, mira, viene entre el venido de la tubería. Lo bueno de esa herramienta es que lo puede ir modificando. Tiene unos extensores que te permite llegar al extremo del tubo. Sí, Qué bien. Eso es importante porque, como lo dice Robert, o sea, en algunos casos va a ser necesario. Son muy pocos los casos. Robert mencionaba en el caso de aguas servidas, aguas negras, es cuando los quitan. El resto, la gente de gas tampoco lo quita. No considera necesario quitarlo. no, tampoco lo quitan, lo dejan presente. O sea que son las únicas, son los que manejan el tema de aguas servidas y aguas negras. Sí. Ok, eso es importante como algo muy particular de ese uso. Adicional, entonces, al paso de calentamiento, entonces ya vamos al paso final, que es la fusión. En la fusión, como ustedes vieron en el video, es simplemente unir estos dos tubos que ya se calentaron, ahí se trae con la máquina y se va a formar ese labio final. En esa fusión se está formando, pues, un solo tubo. Es una unión monolítica. Si queremos tener una idea de cómo se mezclan los materiales, vemos una fotografía, la fotografía que ven a colores allá a la izquierda. Esa es un trabajo que se hizo en el laboratorio para demostrar cómo se mezclan los componentes del tubo y permite identificar que quedan completamente entrelazados para volver una unión monolítica. Es decir, esa parte de la unión queda tan dura como la tubería o algunas veces más dura que la tubería, si se hace de manera adecuada. Entonces es importante lograr esa fusión de manera correcta como el estándar.
Pero ¿cómo podemos garantizar? ¿De qué manera nosotros nos podemos asegurar de que esa fusión cumplió con los estándares? Bueno, una pregunta acerca de Cuéntame. ese, de lo que estábamos hablando ahorita de la absorción del calor. Ujú. ¿Es posible que nosotros podamos ponerle un aire o agua fría para que, sabemos que lo estamos haciendo a más de 400 grados, entonces, para poder terminar esa fusión más rápida, ¿hay un sistema que podamos hacer para eso? Fíjate que eso es una pregunta muy común que recibimos cuando se hacen los entrenamientos y algunos instaladores nos dicen, bueno, pero ¿cómo hago? Porque es que tengo que esperar mucho tiempo, son 30 minutos o tal, ¿cómo hago para acelerar el proceso? Estamos apurados, ¿no, señor? Tenemos que buscar la manera. No está permitido colocar paños, echarle agua. El ASTM de manera grosa habla de algunos procedimientos que no han sido comprobados, pero sí dice claramente de que procedimientos como el enfriamiento acelerado probado en laboratorio sí es aceptado y eso basa el uso del el Macro Optimization Cooling, el procedimiento de fusión optimizado por McElroy que se creó el año pasado, aproximadamente, sí, a principios del año pasado, salió al mercado, se estableció como norma en línea con el ASTM y hoy en día, ya desde el año pasado, está en todos los registradores de data o en los data loggers, que más adelante les acababa de poner la lámina, donde este equipo le permite registrar esa fusión de manera más optimizada, porque hay un algoritmo dentro del data logger que le permite tomar todo el tiempo, calcular el espesor de la tubería, la temperatura que hay en el ambiente y calcular un algoritmo y reducir el tiempo del enfriamiento en un 40%. Puedes llegar a reducir ese tiempo de enfriamiento. Esa es la única manera que está respondiendo a tu pregunta de manera corta. Sí se puede, únicamente con el Optimization Cooling de Macro, o sea, el procedimiento optimizado de Macro que se basa en el ASTM 2620. Para eso tienes que usar un data logger como el que estamos viendo en la lámina, un data logger 7 que recién salió en el mercado o un data logger 6 que muchos de ustedes lo conocen, que también es una tableta, trabaja con Android. La diferencia entre uno con el otro tiene que ver básicamente con la capacidad del procesador, con el tiempo de la batería, con la resistencia al agua, la compatibilidad con equipos iSeries, pero ambos equipos, ambos data logger pueden utilizar el enfriamiento optimizado de McElroy. Entonces, es una herramienta que recomendamos que la gente lo considere. Primero, si quieren garantizar que sus operadores están calificados y están haciendo las fusiones de manera adecuada con la norma. La experiencia que tenemos es que los operadores hacen las fusiones muy bien cuando tienen los supervisores al lado y al principio de la semana. Pero ya después de que se acerca el fin de semana, los operadores que no están supervisados, las fusiones no quedan tan bien, las instalaciones no quedan tan bien. Entonces, la ventaja del data logger es un equipo que le permite registrar toda esa información de todas las fusiones, desde el lunes hasta el viernes en la tarde, y compartir ese registro de data con el supervisor, con el dueño del contrato, con un registro que está totalmente blindado, que se comparte por la nube, como hacemos con un archivo que lo mandamos por Dropbox, por Google Drive o alguno de estos. Igualmente, McElroy tiene una nube que le permite compartir estos archivos y garantizar que nadie va a violar esa información. Entonces, el operador sabe que lo que está haciendo va a quedar registrado y el contratista va a saber dónde fue la fusión que hizo cada uno de esos operadores. A tal punto de que, ¿sabes, Robert? Los organismos de gas ¿sabía que están instalándolo, están solicitándolo como un requisito en Estados Unidos ya mandatorio de que tengan todos los registros, tengan que ser con data logger, porque irónicamente las fugas de gas no nos las podemos dar, no se pueden dar el gusto de tener una fuga de gas. Podemos tener una fuga de agua, ¿verdad? Enfrente de la casa de mi mamá, pero una Sí, fuga de claro. gas puede ser en la casa de la suegra. La de agua es en la enfrente de la casa de mi mamá.
Sí, Entonces, y en muchos casos también pues la gente no le gustaba ocupar el data logger, ¿verdad? Porque pensaban que tenían como al supervisor o alguien aquí viéndolos constantemente, pero yo pienso que como un técnico se disminuye los errores, disminuye los riesgos, también pues da esa transparencia que nosotros queremos que tener con el que es el dueño de la obra y también con el ingeniero, porque el ingeniero puede meterse a esa bóveda que estabas diciendo de McElroy y puede ver todas las fusiones que han sido hechas. Y si como técnico también nos da todos los pasos y no hay un paso que se nos pueda olvidar para poder hacer esa fusión de calidad que todos queremos pues hacer. es como un coach que te va diciendo, hey, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, ¿no? ¿Y Sí, qué claro. experiencia has tenido cuando un operador, la primera vez que ustedes le llegan con un data logger a un operador que nunca ha usado un data logger? ¿Qué experiencia has tenido en el momento cuando llegas en el primer momento y después con el tiempo? Cuéntanos. Yo pienso que todos nosotros nos recordamos la primera vez que tratamos de usar una máquina y cómo le voy a hacer para no olvidarme este paso y si para mantener la temperatura, si estaba la temperatura bien. Entonces, de esta manera, por el principio podemos poner la máquina correcta, la tubería correcta, con el radio dimensional correcto y de esa manera nos da los pasos que ocupamos cuando vamos a seguir nuestro drag, Ujú. nuestras temperaturas, nuestra presión de fusión, nuestro tiempo que vas a tener que estar fusionando o calentándose esa pipa y también el tiempo de enfriamiento. Y de esa manera toda la gráfica se puede quedar allí en el data logger y mandarse a la bóveda y tener todo guardado para un futuro. Mm. Es una póliza de seguro, definitivamente. O sea, ahí lo tienes. Probablemente no necesitas usarlo, pero si lo necesitas, ahí está. Sí, claro. Entonces, después del data logger, entonces vamos con lo que ya habíamos hablado con ese procesador de electrofusión. Robert tú nos hablabas sobre este procesador de electrofusión. Generalmente, háblanos un poco más sobre el procesador de electrofusión que vemos acá. Sí, mira, este procesador se puede ocupar, como mencionamos antes, con todos tipos de anillos o con diferentes productos de electrofusión. Y en conjunto también va ahora con el Data Logger 7 de unas cuantas maneras. Podemos tomarle foto a la tubería preparada, también a la herramienta que ocupamos y el proceso al último de cómo terminó esa fusión para tener también eso para un futuro, para si llega a pasar algo, tengamos presente el modo que fue instalada y la máquina que se ocupó también para hacer esa instalación. Mm, qué bien. Y adicionalmente al procesador tenemos acá también lo que se conoce como una herramienta de pelado o herramienta de raspado. Cuéntanos sobre l- cómo lo usamos, por qué se usa. Pues mira, la herramienta de pelado recientemente ha sido requerida por los estándares. Sabemos que antes uno pues agarraba con un raspador de mano o quizás con Una un navaja, disco, sí, una navaja de navaja, bolsillo. sí, como la que ocupamos para cortar los mangos allí cuando estamos comiendo afuera, ¿verdad? Pero o un disco para lijar, pero sabemos que ahora los estándares están requiriendo que ocupemos esta herramienta de pelado Ujú, y de esa manera sabemos que van a pasar dos cosas. Vamos a retirar el pelado uniforme ujú, para poder llegar a ese material virgen que queremos para que nuestra ujú, electrofusión pues quede bien. ujú. Qué bien. Y adicional tenemos también, entonces, lo que conocemos como el acoplador, el anillo. Algunos lo llaman el manguito. Cuéntanos sobre, aquí lo estamos viendo, aquí vemos en ese video que están colocando algo sobre el tubo y tienen un tope de madera. Cuéntanos sobre esto que estamos viendo acá del acoplador. Lo que estamos viendo allí es que quizás esa tubería fue jalada modo Ujú, direccional ujú, y ahora necesitan instalar una junta mecánica, quizás para instalar una válvula o llegar a otro tipo de tubería también. Entonces, ahí vemos lo fácil que es, ya que hayamos hecho esa preparación de limpiar y pelar, entonces vemos cómo se instala el anillo y con ese escáner que tienen en la mano pueden leer
la barrita que tiene presente y esa información se le manda al procesador para saber qué temperatura está y cuánto tiempo va a tener que ser calentado y el tiempo de enfriamiento también. O sea que eso que él tiene en la mano es como una pistola con la que lee el código de barra, como en los supermercados, lee el código de barra, identifica, ajá, y qué identifica, tiene que ser ese mango o ese anillo tiene que ser hecho por el mismo fabricante del procesador. No, vienen diferentes fabricantes de procesadores y diferentes fabricantes de anillos. Lo Ujú. único que sí puede cambiar son las puntillas que se ponen adentro del procesador hacia el anillo, pues vienen de diferentes medidas y es lo único que tenemos que cambiar, pero todo eso viene en su propia cajita con el procesador. Qué bien. Entonces, por eso es indispensable. Y en el momento que tú registras, yo he visto que en el procesador se lee, en la pantalla se lee y dice que identifica cuál es la temperatura y cómo va a ser para electrofusionarlo, ¿no? Entonces, ahí ya puedes empezar. Es un procedimiento sencillo. Primero identificación y después lo pasas al proceso, ¿no? Sí. Después tenemos también, entonces aquí vemos también lo que son con las silletas de electrofusión. Cuéntanos sobre estas silletas de electrofusión, ¿cómo operan? Sabes que recibí ahorita aquí en el chat, recibí una pregunta y a ver, déjame ver cómo la puedo leer. Me estaban mencionando que en ocasiones cuando quieren ocupar un anillo de electrofusión, pues es muy problemática poder parar el agua, ¿verdad? Sabemos que no queremos nada de agua dentro de ese anillo. Entonces, lo que hemos hecho con estas silletas es que las hemos colocado unos 2 o 3 pies antes de donde vamos a hacer esa electrofusión y la conectamos abajo de la tubería. Ya que esté instalada, la abrimos para que tenga un lugar de donde pueda irse esa agua, entonces poder hacer la conexión final con el anillo de electrofusión. Entonces, de hecho, se van a tener que hacer 2 electrofusiones, quizás hasta 3, si la otra tubería también está teniendo agua o saliéndole agua. Entonces, Ujú. quería responder esa pregunta porque venía al caso aquí de métodos que se pueden ocupar estas silletas para hacer una electrofusión de anillo también. Qué bueno, bueno, no, definitivamente eso es un punto importante porque esos son el tipo de problemas que tienen los instaladores cuando se encuentran en el campo, en la realidad. Sí, pues todo se ve muy bien en las láminas, pero cuando están llenos de barro, así nos dicen los instaladores de la secuencia. Sí, pero venga para la zanja usted y haga la fusión dentro de la zanja y entonces vamos a ver si se ve también como lo hace ustedes en la casa. Por eso es que nosotros aprendemos, aunque parezca mentira, aprendemos mucho más de los operadores que ellos de nosotros, porque ellos son los que están en el campo y ellos son los que realmente se encuentran con situaciones que no son las perfectas que tenemos en clase o en estos webinars, que son muy bonitas, sino la que está metido ahí en la realidad. Eh, Ahí tenemos algo que nos ayuda mucho a esto y es esto que estamos viendo a resolver este tipo de situaciones. Cuéntanos sobre estas abrazaderas de alineación, que creo que van de la mano con lo que venimos hablando, ¿no? Sí, van de la mano porque queremos siempre los anillos de electrofusión tienen sus resistencias que tenemos que tener de ovalidad. En este caso, en muchos casos, no puede ser más de media pulgada. Entonces, con estas herramientas podemos ponerlas en la de Strongbridge, la azul, se pone en el diámetro exterior para poder redondear la pipa. La siguiente figura, esa se puede instalar en el diámetro interior para también hacer lo mismo. Y las otras que están ahí, las más pequeñas, esas las ocupamos de la misma manera para redondear, pero también para poder restringir el movimiento de las dos tuberías para que se puedan quedar adentro de esta electrofusión y nos quede la electrofusión en las etapas donde tiene que quedar. Y eso es una de las cosas que se ve muy común cuando trabajan con tubos que vienen enrollados, que vienen rollos de tubos, ¿no? Porque cuando vienen, se transportan se fabrica el tubo y se hace un rollo. Normalmente la tubería está en una temperatura relativamente tibia hacia caliente, entonces mantiene el tubo ese doblez. Entonces, al mantener ese doblez tiende a tener una concavidad, o sea que eso que tú acabas de mencionar ayuda muchísimo a volver a tener una circunferencia, una concentricidad de ese tubo, ¿no? Sí, porque en casos también cuando en reparaciones que tenemos que poner una electrofusión, un anillo de electrofusión, la tubería que ha estado bajo tierra, pues pierde su forma y de esa manera podemos poner la forma de regreso y que se nos haga también más fácil la instalación del anillo.
Ok, o sea, entonces definitivamente estas son herramientas básicas a tener en el equipo de reparación, porque cuando se van a encontrar, como tú dices, se van a encontrar con esos tubos viejos enterrados, van a tener que ponerlos otra vez en la circunferencia que ellos necesitan, que no esté ovalado. Es así. Adicional tenemos también entonces lo que conocemos como los accesorios fabricados que se pueden fabricar en el sitio. Cuéntanos acá un poco de lo que estamos viendo, Robert. Aquí ¿Cuándo los tenemos, usan? sabes que porque los accesorios de moldeo solamente llegan hasta las 12 pulgadas. Entonces aquí es donde llega el caso de las fabricantes, como por ejemplo esta T. No hay nadie que pueda hacer esa T de moldeo. Entonces viene al caso que es fabricada. También los 90s que vienen aquí. Y por último, este es un modo para cambiar de pipa mayor a menor, un Un reductor. reductor. Sí, un reductor. Y vemos que ese reductor ya viene con su zanja mecánica o con su Su accesorio flancha. mecánico. Qué bien. Y eso se hace mucho más fácil con un equipo, por ejemplo, como el que estamos viendo ahorita, que es con un modelo I-Series nuevo que tiene la ventaja en su diseño del panel. Permite, como ven ahí en la fotografía, este nuevo diseño de McElroy ya no tiene toda la estructura encima del motor y permite el espacio para poder fabricar esta T. Eso le va a ser mucho más fácil fabricar estos accesorios en campo, ¿no? Después tenemos lo que vemos como, llamamos como unas aplicaciones ya muy especiales. Vemos una cantidad de aparatos, dispositivos que nos sirven, que tienen varias aplicaciones. Por ejemplo, háblanos de lo que estamos viendo aquí. Veo estas válvulas. Cuéntanos. Sí, mira, esa válvula es creada por la compañía AVK y se llama la válvula Serie 66. Viene de 4 a 12 pulgadas y de hecho apenas empezaron a hacer también de 2 a 3 pulgadas y viene con conexiones de PEET para que de esa manera pues tengamos esa confianza que todo el producto fue hecho de PEET hasta la válvula. La imagen de abajo es hecha por Strongbridge y podemos ver ahí el caballero que está parado al lado de ella, ¿verdad? Cómo, cómo de grande es y nos demuestra también cómo Strongbridge pues nos puede ayudar para cualquier diámetro que tengamos necesarios para poder hacer una conexión. Y la imagen de en medio es conocida, me dijiste que se conoce como el paso de boca o la boca de visita, ¿verdad? Ojo, ya va. Sí, Puedo estar equivocado. yo pienso que ahorita nos van a llegar No van a, comentarios. nos van a corregir y nos van a decir, eso no se No, llama así. no, y En está Venezuela lo bien. llamaban boca de visita. ¿Cómo lo mencionabas tú? Yo le dije paso de visita. Paso de visita, boca de visita, tapa de cañería. Al final es lo que la gente cuando va caminando por la calle se encuentra ese círculo, ese diámetro, esa tapa de hierro, ¿no? Que tú me dijiste que también las hay de PIT, ¿no? De polietileno. Sí, en muchas ocasiones la podemos hacer de polietileno y también pues ahí podemos ver las diferentes conexiones que se pueden llegar a ese paso de visita para poder hacer una conexión y poder poner una válvula o para poder tener donde chequear el flujo que tiene. Y los otros que tenemos a la derecha. Ahí se nos muestra también unos anillos de acero inoxidable que se pueden usar con las juntas mecánicas. Abajo también se nos muestra otra válvula. Y por último, pues Faction Fusion. Esta es una compañía que se especializa cuando hacemos jalados direccionales. Sabemos que la tubería que está presente en muchos casos es más grande que la que estaba antes. Entonces, de esa manera pueden conectar laterales para que haya flujo a donde tiene que ir para las aguas de sanidad ¿Pero o qué las es aguas eso? Ahí negras. veo una manguera, esa manguera azul, ¿eso para qué es? ¿Qué tienen ahí en ese dispositivo? Que veo un calentador, pero ¿cómo trabaja? En comparación con el calentador que todos nosotros estamos acostumbrados a usar con Ujú. la máquina, que sabemos que se mantiene con la presión o con las dos tuberías presentes. En este caso, se está usando un vacuum, una Mm, succión mm, que mantiene la tubería y el lateral presentes allí. ujú. Y tiene dos cosas. Con ese se mantiene el calentón
Pero ya que estemos listos para poder quitar ese calentador e instalar la lateral, como podemos ver esa tapita gris que está arriba del lateral, Ujú, ahí es donde se vuelve a conectar ahora la succión ujú. y nos podemos dar cuenta que si está fallando y también ayuda para tener esa succión en la pipa para que pueda hacer una unión y veamos el cordón, como estamos acostumbrados al cordón, hace también el cordón con eso. Mm, qué bien. Y cuéntanos aquí, vemos otras juntas y unos codos. Cuéntanos ¿cuándo los usan? Las juntas mecánicas, pues la estamos viendo allí que se llama la junta mecánica o el Harvey. Ujú. Lo vemos que lo ocupamos para las válvulas o para hacer conexión también a otro tipo de tubería cuando hay hierro dúctil, cuando hay PVC, pero usualmente lo ocupamos para hacer una válvula hacia una válvula. Y la tubería de codos largos también la ocupamos mucho para agua sanitaria, aguas negras, por unas cuantas razones. Como podemos ver, no hay conexiones entre la tubería, entre el doblado. Entonces, nos hace que no haya conexiones allí para poder introducir un raspado o uno como llamamos aquí un polypig para Ujú. poder limpiar la tubería por dentro si hay una obstrucción. Y de hecho, algo que noté es que dice que las minas por material lo ocupan mucho por el material abrasivo. Entonces que el Claro. barro, cuando mueven el barro, Más el slurry, sí, ese ya, barro, efectivamente. ujú, o el slurry, me contaste que es un método para poder usarse. Ujú. Sí, 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 definitivamente. Ellos necesitan constantemente estar limpiando ese barro y esto ayuda mucho. Estos codos largos ayudan porque no hay costuras internas dentro del tubo. Muy valioso. Adicional tenemos también lo que vemos acá como los alambres de trazado, ¿no? Estos alambres, ¿cuándo los instalan? Lo instalamos siempre, porque como sabemos, el tipo de tubería pues no tiene conductividad. Ujú. Entonces, para poder rastrearla y saber dónde está presente, pues se instala en este tipo de alambre de trazado. Lo único que tenemos que tener presente es que si vamos a hacer una zanja abierta, es diferente el alambre a un jalado direccional, porque pues con el jalado direccional tenemos más costumbre de que quizás se pueda quebrar si no ocupamos el cable correcto o el alambre correcto por las presiones también con las Cuéntame que se algo, ¿y está por qué lo tienes jalando, que rastrear? Porque ¿en qué casos tienes que rastrear el tubo? ¿Para qué? para saber dónde está localizado, para localizarlo. En el momento que estás haciendo instalaciones de qué tipo. De agua, de gas, de sanitaria, así que en un futuro uno pueda saber dónde está ese tubo Ujú. y no dañarlo en accidente. Ah, claro, claro, definitivamente. Está bien. Tenemos a Juan, Peter. yo tengo dos preguntas, por favor. Oh, muy bien. ¿Esa McElroy fabrica tea en campo? La McElroy que mostramos, esa pregunta está muy buena, está en capacidad, la I-Series está en capacidad de fabricar las T de costura, como la vieron, es decir, pueden hacer salidas y tiene la capacidad de trabajar en el mismo diámetro de sus mordazas. Efectivamente, sí, sí la fabrica. So, sorry, in English. So, I just want to make the distinction between fabricating a tea in the field and then how Robert would fabricate a tea and then ship it to a site. Ok, vamos a hacer entonces la diferencia de lo que veníamos hablando de T fabricadas, una T fabricada, lo que podemos hacer, una salida que tiene forma de T, pero es una salida lateral, la puedes hacer con este tipo de equipos. Y puedes hacer codos con el equipo iSeries. Las T fabricadas las tienes que hacer con unos equipos de laboratorio, no, de trabajo, que son equipos de mesa, no son equipos de campo. ¿Sí me Bueno, aclaro, Robert? Sí, Robert, sí, corrígeme si me estoy equivocando. sí, no, y antes de construir o antes de empezar un proyecto, pues tenemos que tener todo presente lo que se va a ocupar y todo casi siempre se fabrica de antemano para que de esa manera ya cuando llega al campo ya está fabricado todo, solamente hay que hacer las conexiones de punto A a punto B.
yo sé que Macroids tiene una máquina que puede hacer conexiones, ¿verdad? O puede hacer los cortes para fabricaciones, pero creo que en este momento son creo que de 6 a 12 pulgadas o de 4 a 8 pulgadas. ¿Estoy correcto, Juan? Sí, 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 es una máquina que trabaja en el laboratorio, Sí. Uno efectivamente. más. And then please mention Juan Avalos from AVK as the contact on those AVK products. And I'll, Ah, sí, muy gracias. importante. Gracias. Es muy importante que sepan que todos los fabricantes que están en el PI Alliance están a la orden para información cualquiera de los productos. Específicamente, Peter mencionaba que en México tenemos a ABK, que era la válvula que estaba mencionando en las láminas anteriores. Robert, lo tenemos a Juan Ábalos, que está en México. Después, si quieren contactarlo, nos pueden hacer llegar sus preguntas para hacerle llegar el contacto de Juan Ábalos en México. Seguimos entonces. Robert, además de los alambres de trazado, era importante considerar el tema de, ya entrando al tercer tema de la agenda, que es las características propias del tubo. ¿Por qué vamos a utilizar polietileno? O sea, ¿cuáles son una de las... Si a ti alguien te pregunta, ¿por qué vamos a usar polietileno, Robert? ¿Por qué no vamos a usar otra tubería de la que tenemos años usando y nunca nos ha dado problema? Yo pienso que el primer punto es que el polietileno o el PET nos requiere que tengamos 0% de pérdida de producto, ¿verdad? Especialmente en el gas, pues no queremos que haya ningún liqueo, pero no sé por qué en ocasiones la gente no piensa que es el mismo caso con el agua, ya que el agua, pues, en muchos lugares es muy escasa. Entonces, de esa manera, pues, retiramos Están acostumbrados a la fuga. están acostumbrados a la fuga de hasta 20%, cuando en realidad, pues, con este producto pueden tener hasta 0% de fugas. ¿Sí? Entonces, eso que se está perdiendo, eso lo estamos perdiendo, eso lo estamos pagando en impuestos, eso te está generando una cantidad de daños y como dice Robinson, una de las características importantes, cero fuga. Vamos a ver otra de las características, como mencionamos acá, resistente a los sismos, resistente a los terremotos. ¿Por qué hablamos de esto? Es algo muy importante. ¿Sabes qué? Todos los países que están en Latinoamérica, que están dando con la costa con el Pacífico, tienen problemas con los sismos, o sea, aprendieron a vivir desde hace muchos años con los terremotos, con los sismos, y no saben cuándo va a pasar el próximo. Puede ser ahorita, dentro de 10 minutos, puede ser dentro de 10 años, no lo sabemos, pero los que ya lo han pasado saben que tienen que aprender a vivir con eso. Entonces, uno de los estudios que se han hecho para demostrar las ventajas de esto tiene que ver con la parte de la flexibilidad del tubo. Ahí nosotros vemos en la figura, vemos un video donde se está simulando en un laboratorio de la Universidad de Cornell se están simulando dos placas tectónicas con una tubería instalada en estas dos placas y ves cómo se quiebran las placas, pero la tubería se flexiona. Esto lo hacen con la intención de simular qué es lo que pasaría en la vida real cuando tiene tuberías instaladas bajo tierra y se mueven estas placas. Entonces, sísmicamente resistente. ¿Existe conoces alguna otra tubería, algún otro material, Robert, que pueda ser tan flexible o que pueda ser flexible, no tan flexible, puede ser flexible como el polietileno? Pues hasta el momento no, me he dado cuenta de otro producto que sea tan fácil y tan resistente como el polietileno. Eso se ve y eso que tú lo dices, eso lo ven en estos estudios. El doctor Thomas Rourke de la Universidad de Cornell es una de las personas que ha estudiado más los efectos de los terremotos en los países donde hay gran incidencia de terremotos, no solo en Estados Unidos, en la costa del Pacífico, en la parte de California, sino también en México, en Nueva Zelanda, en lugares donde están constantemente viviendo con eso. Ustedes ven un volcán, ahí hay movimientos telúricos. Definitivamente gente de Costa Rica, Panamá, Perú, Chile, saben mucho de terremotos. Hablando ya específicamente de un caso interesante, mencionamos el caso del 2017 del terremoto que sucedió en México.
un terremoto que todos ustedes deben recordar, porque aunque si no están en México, igualmente escucharon con mucho dolor este terremoto que sucedió 30 años exactamente después de un terremoto también muy preocupante, muy fuerte en México, donde además de trágicamente morir muchas personas, hubo muchos daños en la infraestructura, se dañaron muchos edificios, pero específicamente hablando de tuberías, se determinaron fallas en cerca de 1,000 tuberías solo en la Ciudad de México. O sea, 989 fugas se encontraron en el sistema de tuberías de la Ciudad de México. Pero ojo, el epicentro no fue en la Ciudad de México, el epicentro fue a 50 kilómetros al sur de Puebla. Puebla queda a casi aproximadamente 2 horas de la Ciudad de México. O sea, todo en Puebla hubo daños también de tubería. Daños de tubería que determinados por encima de tuberías de diámetros, de los diámetros pequeños, diámetros grandes, diámetros de casi 1,5 metros de diámetro, que lo sufrieron. Pero una de las cosas interesantes, ¿sabes, Robert? Que en las fallas que encontraron, la mayoría de las fallas estaban en las fugas, en las uniones, perdón. Las fugas estaban en las uniones. O sea, es la parte más crítica de la tubería. Para ese entonces, en Ciudad de México prácticamente no habían instalado tuberías de polietileno. Hoy en día ya, después del terremoto, hay varias ciudades de Ciudad de México, o sea, localidades de Ciudad de México, de la zona del Estado de México, perdón, me aclaro, que han empezado a instalar polietileno porque han entendido las ventajas que tiene la flexibilidad del tubo de polietileno. Hablando adicional, otra de las características importantes, hablamos del radio de curvatura. Cuéntanos de radio de curvatura, ¿por qué es importante y qué virtudes tiene el tubo de polietileno, Robert? Mire, el radio de curvatura pues nos ayuda mucho en jalados direccionales, también para poder hacer conexiones cuando son más de 1,000 pies, como vemos aquí en esta comunidad. Quizás haya un jalado largo, ¿verdad? Entonces nos puede hacer que hagamos dos conexiones o dos jalados de tubería de 500 pies cada uno y así poder ir dándole forma a la tubería para poder moverla donde la necesitamos. Qué bien. Aquí que vemos en la fotografía del centro, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Vemos como la tubería como que se partió. Sí, ahí pasó lo que pasó es que muchos quizás quisieron darle mucha vuelta, como por ejemplo una tubería de 12 pulgadas tiene un radio dimensional de 32 pies. Entonces, si uno se pasara más de 32 pies, puede ser que haya un doblaje allí porque la pipa nos permite ese tipo de vuelta. Está bien. Adicional, otra de las características importantes es lo que tiene que ver con la resistencia al raspado. Nosotros acá vemos en este video que deben estar viendo, cuéntanos qué problemas presenta el manejo de esa tubería, Robert. Aunque la tubería de PID es muy resistente, en ocasiones hay personas que no han trabajado mucho con ella y piensan que una raspadura puede ser que falle. Aunque sabemos que es hasta 10%, mucha gente no quiere tomarse esa libertad. Entonces, lo que aquí podemos hacer es instalar unos low profile rollers, unos rodillos que son más bajos, que se instalan de cada 15 a 20 pies, como los que podemos ver aquí en esta imagen. Y de esa manera, pues, quedamos con el ingeniero contento de que no haya un raspado, ¿verdad? Que pueda ser más de 10%. Mm, ¿Dónde nos indica que ese raspado debe ser de más del 10%? Eso Él lo nos di- podemos, sí, lo podemos encontrar en el PPI Mm, o en el estándar de la tubería PIT para de esa manera saber el 10%. qué bien. Adicional, tenemos también otra característica muy importante que es lo que se refiere a la identificación, el marcado de franja, de la identificación que se realiza en base al uso que va a llevar esa tubería. Si la tubería va a ser utilizada para agua, se acostumbra a colocarle una franja azul. Si va a ser para aguas negras o aguas servidas, una franja verde. Si es para el caso de gas o la tubería es amarilla, como la que vimos en las fotos anteriores, o
se hace una franja en la tubería amarilla. También tenemos para rojo, que es para el manejo de sistemas contra incendios. Son normativas para que cuando el instalador que va a hacer una identificación de la tubería, ya sea que están desenterrando la tubería, saben qué tipo de fluido va dentro de esa tubería. Las características del tubo son exactamente las mismas. Es un tema de identificar y utilizar una normativa para el fluido que va dentro de cada tubería. Luego tenemos la característica de lo que conocemos como la cadena de tubos. Cuéntanos sobre las cadenas de tubos. Perdón, ya va, que se me fue. Sí, mira, las cadenas de Ajá. tubos pues nos ayudan mucho para hacer conexiones largas. Como mencioné, si tenemos más de 300 metros, ¿verdad? Ujú. Entonces podemos hacer nuestras cadenas de tubo, instalarla ya sea por zanja abierta o modo direccional y nos permiten eso. Ahí también podemos ver cómo el excavador está poniendo su mano sobre o la No lo bucket. está levantando. No lo está levantando, sino solamente lo está manteniendo su dirección y también está haciendo que no vaya a tener ese método de, ay, ¿cómo se dice? Como un latigazo. Como un latigazo. Ah, sí, Porque porque la memoria del tubo hace que salga, si lo estás jalando, pueda salir a lo que está agarrando, entonces es para evitar eso, ¿no? sí, porque vemos como hay vehículos pasando, pues no queremos que le llegue a pegar a un vehículo. Que vaya a salir. Está bien. Y tenemos también lo que tiene que ver con los efectos de la temperatura, del sol y el calor. ¿Qué nos puedes decir con respecto a tener en cuenta en el momento que se maneja un tubo, si estamos recibiendo temperaturas y qué temperaturas, qué precauciones debemos tener cuando manejamos el tubo de polietileno con las temperaturas? Pues en este caso queremos mantener presentes y estamos haciendo una fusión a tope sobre el suelo en un día que está muy caliente, ¿verdad? Entonces ya cuando le hagamos el jalado direccional, no cortarla ese mismo día, sino llegar al otro día en la mañana, ya que esté bajo tierra y ya regresó a su forma normal que va a estar presente. Ahí entonces podemos cortarla para ya sea unirla a una válvula, para poder unirla a otro tipo de tubería también. Porque si la cortamos esa misma noche, cuando terminamos el jalado, pues lo que va a pasar es que quizás vamos a perder unas cuantas pulgadas debido a que por cada 30 metros y cada 10 grados, pues se pierde una pulgada. Mm, entonces, ¿y qué pasa con el frío? Caso contrario. Caso contrario. O sea, se Ex- reduce y qué precauciones hay que tener en el caso de que eso no va a pasar en el Caribe ni va a pasar en Centroamérica, que tenemos los fríos que tú tienes ahorita en Chicago. A propósito, Robert, tú te encuentras ahorita en Chicago, yo me encuentro en Oklahoma. ¿Cuánto es la temperatura que tú tienes allá ahorita? Ahorita está como unos 20 grados. 20 grados Fahrenheit. 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 Sí, Eso es menos, eso debe ser en centígrados, deben ser como unos menos, por lo menos unos menos 5 grados, entre menos 5 y menos 10 grados bajo cero. sí, sí. Está Gracias por ahorita. recordarme. Sí, para cuando salgas que te recuerdes tu chaqueta. No, nosotros aquí estamos cerca de los 30 grados Fahrenheit, que eso es 0 grados centígrados. Yo ahorita ando así, me quité el suéter porque pues, estoy en el salón que está bajo calefacción. Pero el problema de enfriamiento, entonces, que estábamos hablando de la tubería, lo tenemos que tener en cuenta para cuando se hacen las instalaciones. ¿Qué se nos puede presentar con un tubo que está demasiado frío? ¿Qué otros tipos de problemas tiene con el tubo cuando hacen las instalaciones? Cuando hacemos instalaciones en estado muy frío, pues tenemos que tener presente el estándar, ¿verdad? El estándar del calentón, mantenerlo a una media pulgada cerca de la pipa para que se pueda precalentar y también tener quizás una casita hecha por fuera para que se pueda hacer una fusión de a tope que sea de calidad. Qué bien, eso está en el ASTM 2620 que te da esas recomendaciones dependiendo de la temperatura. ¿Y cuánto es lo, qué es lo más frío que puedo, en qué temperatura es la más fría en la que puedo estar instalando polietileno? Dependiendo del estándar que ocupes, puedes llegar hasta menos 32 grados Fahrenheit, pero sé que hay otros estándares que te dejan llegar hasta más bajo todavía. Y puedes hacer eso con las tuberías tradicionales, instalar a esas temperaturas. Sí, como mencioné, tienes que basarte en el estándar y Ujú. también tienes que tener algo de protección hacia el aire, hacia el frío, para que se pueda hacer ese tipo de conexión.
Hacer ese tipo de fusión. como una especie de, como tú dices, una tiendita, una carpa, un refugio para evitar el viento, que también pues les hace. Adicional a eso tenemos también lo que conocemos como las prensas hidráulicas. En Estados Unidos aquí le decimos squeezy tool, porque la aplasta la tubería y vemos que, cuéntanos, ¿qué está haciendo esta herramienta en el equipo, en el polietileno? Sí, vemos aquí, recibimos un comentario que decía que en ocasiones pues no se pueden instalar las silletas, ¿verdad? Porque no puede haber gas, no puede haber agua. Y esa es una de las herramientas que podemos ocupar para que si la válvula está muy cerca de donde vamos a hacer nuestra conexión, podamos ir cerrándole el paso. Y también hay un estándar para hacer esta presa hidráulica. Queremos ir cerrándole el paso de 10 a 15%, e ir chequeando que toda la tubería se vaya moviendo bien. Y de la misma manera, al soltar la presión, queremos seguir el estándar del modo que se nos menciona para ir quitándole la presión que tiene presente. Qué bien. Bueno, entonces ya pasamos a la sección número 4, que es ya la última sección que tiene que ver con los procedimientos estándares. Como tú mencionabas, hay un estándar, efectivamente, aquí lo tenemos, el estándar para estas prensas hidráulicas que lo tenemos específicamente en el Plastic Pipe Institute. Es el TN54. Tenemos que tomar en cuenta estos estándares, usarlos. Este estándar lo pueden bajar, es completamente gratuito, lo pueden bajar de la página web del PPI, al igual que muchos estándares y procedimientos que están disponibles para su uso. Entonces, usen las herramientas, usen los estándares y estamos seguros de que les va a ir mucho mejor con los problemas que tienen actualmente con sus instalaciones. ¿Estándares de dónde salen? Salen de muchos organismos, hemos hablado varios de ellos, hemos hablado de ASTM, hemos hablado de American Water Works, de Plastic Pipe Institute, no hemos mencionado levemente de NSF que tiene que ver con la potabilidad del agua. Estos son algunos de los estándares que están disponibles y que son importantes tomar en cuenta. Posteriormente, el próximo webinar vamos a estar hablando específicamente de los estándares, va a estar dirigido más a la parte de los estándares que hay en todo el uso del polietileno, pero aquí les ponemos algunos de los importantes que tienen que tomar en cuenta. Estándares, por ejemplo, cuando hablamos específicamente de perforación dirigida, Robert, que tiene experiencia en la perforación dirigida, cuéntanos sobre qué te dice el estándar, qué debe tener en cuenta la persona cuando hace la perforación dirigida. Tenemos que tener presentes las presiones a las que se va a estar jalando esa tubería, porque no queremos hacer un jalado con mucha presión, porque como sabemos, siempre queremos movernos para el próximo proyecto, ¿verdad? Entonces mucha gente dice, no, así nomás hay que subirle un poquito más. Y pues eso no puede ser muy bien porque puede ser que se estire la tubería de más. Aquí vemos algunos de los estándares, por ejemplo, de ASTM, pero también tenemos el TR46. El ASTM es pago. Si quieren el estándar del ASTM, tienen que pagar. Son cerca de $50 por hacer bajar el estándar de la página web de la ASTM. Pero tienen el TR46 que les especifica los puntos básicos de una perforación direccional. Muy importante tenerlo en cuenta. Seguidamente tenemos lo que llamamos explosión de tubería o pipe bursting. ¿Qué vemos acá, Robert? Cuéntanos sobre esto. Ahí podemos ver el ¿Qué modo debemos que tomar? sí, podemos ver el modo de que esa explosión de tubería se lleva a cabo. Vemos el expander o el expandimiento en la cabeza para poder mover todo el material viejo que ya está presente en la tubería previa y que no vaya a hacer daño a la nueva tubería, y también para poder enlargar el paso de la nueva tubería. O sea que puedo poner un diámetro mayor con este pipe bursting, puedo subirlo, ¿no? Sí, un diámetro mayor. Al que anteriormente estaba instalado, puedo subir el diámetro. Sí, porque sabemos que en muchos lugares, pues, la comunidad ha crecido, ¿verdad? Y la infraestructura, pues, quizás se deteriora, y por eso de esa manera podemos instalar un tubo más grande. Sí, sí, es una ventaja enorme porque pues te evita riesgos, ¿no? Cuando estás instalando esa tubería, te evita unos riesgos enormes de ir a golpearte con otra conexión, con otra tubería y generar un accidente en el momento que estás haciendo la instalación. Simplemente sigues la ruta de esta tubería vieja y vas seguro de que no vas a tener ningún daño, ¿no? Sí, es todo seguro. Adicionalmente, entonces ya entramos con lo tradicional, zanja abierta. Tenemos varias normas. ¿Qué nos dicen? ¿Qué debemos tener en cuenta con
con respecto a las instalaciones de zanja abierta? Las instalaciones de zanja abierta tenemos que tener presente si necesita llevar un tipo de, un tipo de relleno, el relleno que va a llevar abajo de la tubería, cuánto relleno, la compactación que necesita ese relleno y pues se hace más fácil cuando se instala esta zanja abierta porque como podemos ver la zanja no es muy grande. Se hace a la medida de la tubería y a la medida del relleno que vamos a ocupar y nos ahorramos en el relleno, nos ahorramos en tener que rentar cajas para que se pueda meter una persona abajo con protección y de esa manera hacer esta instalación de zanja abierta. O sea que no son necesariamente la misma tierra que estás sacando para hacer la zanja, la misma que vas a utilizar para tapar el tubo, ¿no? La tapa de arriba sí, pero abajo de la tubería y quizás arriba, dependiendo del diseño, que lo podemos Ujú, encontrar en el M55. Ahí ujú, nos puede dar, dependiendo de la medida, nos ujú. da el diseño que vamos a tener que O ocupar. sea que también el estándar nos dice el piso que va a tener el tubo debe tener una característica, una composición específica de un tipo de tierra para que él se asiente de manera segura y no se vaya, ¿no? Sí, sí, así es. O sea que es importante considerar que hay toda la información en los estándares para que les diga, como está mencionando Robert, qué material y qué cantidad de cada uno de los materiales van a utilizar abajo de la tubería y arriba de la tubería. Todo eso están, y como lo ven ahí en el video, en el momento que van a hacer la instalación de la tuba, del tubo. Y finalmente tenemos el deslizamiento de tuberías, como se llama, ya terminando, el deslizamiento se conoce aquí como lining. Aquí vemos en un video, si se dan cuenta cuando se acerca el video, cuéntanos, Robert, ¿qué nos dice el estándar que debemos tener en cuenta cuando están haciendo qué están haciendo con este tubo? Veo que lo está levantando una retroexcavadora y... ¿Sabes que este método es uno de los métodos más antiguos? Dice que se ha estado ocupando desde los 1940 y se puede usar desde 8 pulgadas hasta 60 pulgadas. Y en las páginas anteriores hablamos de cómo removíamos ese cordón interior. Bueno, en este caso se tiene que remover el cordón exterior para que de esa manera pueda pasar fácil por por la tubería que ya estaba presente. Ujú, qué bien. Bueno, entonces tenemos ya creo que cubierto la parte de las características y ya completa de la agenda. Hemos hecho algunas de las preguntas, hemos respondido algunas de las preguntas. No sé, veo si tienes alguna pregunta adicional, Robert. Sí, mira, aquí tenemos unas cuantas preguntas. Ujú. Nos están mencionando que si el estándar F2620 es para la tubería PEED. Es correcto, positivo. El F2620-19, porque y ahorita está saliendo, ya está publicándose, perdón, ya está el 20. El F2620 es para termofusión de tubería de polietileno. Y otra Correcto. pregunta es, ¿cómo han logrado diferenciar entre el terreno del PEED o el HDPE con el PEX, polietileno reticulado Ujú, negro, que no son compatibles? ujú. A ver si estoy entendiendo. ¿Cómo han logrado? Repíteme el principio de la pregunta. ¿Cómo han logrado que la compatibilidad? O la diferencia, ¿cómo diferenciar los dos materiales? Sí, hay una diferencia muy importante. Yo no conozco mucho del PEX, no soy especialista, pero son usos muy específicos para unas temperaturas muy altas que se instalan dentro de la casa. Son tuberías de colores, rojo, azul, de diferentes colores para trabajar a temperaturas más altas y se instalan con conectores. Trabajan con diámetros pequeños. No he visto PEX por debajo de 4 o 5 pulgadas. ¿Tú has visto, Robert? Ah, no, no lo he visto. Sí, yo lo veo que lo instalan en las casas, pero como vuelvo y digo, no conozco mucho de la tubería de PEX. Sin embargo, tienen un capítulo completo y normas del PEX en el Plastic Pipe Institute. He visto, hay varios estudios interesantes, no he tenido la oportunidad de revisarlo, pero el que tenga dudas con respecto a eso, no va a encontrar una mejor fuente que el Plastic Pipe Institute. Y a los que quieren referencia acerca del raspado que hablamos del 10%, ¿sabemos el estándar donde podemos encontrar ese, Juan? Caramba, lo pasaron esta mañana. Esta mañana es una STM.
Sí, no me lo sé de memoria. Dame un segundo. Ajá, sí, acá lo tengo. Creo que es creo que es el D2513-19. En una reunión que tenías esta mañana, es una STM. De todas maneras, ahí aparece sobre ese raspado que tienen. De todas maneras, también en los ASTM que les indican sobre el diámetro que tienen que tener la tubería, les indica sobre ese porcentaje del 10%. Para alguna duda adicional, por supuesto, con mucho gusto, en nuestros correos electrónicos pueden aclarar si no le estamos dando con precisión el número exacto del raspado, la persona que tenga esa duda. ¿Alguna otra adicional? Sí, tenemos una pregunta que quieren saber la diferencia del DIPS y el IPS. Esa va contigo. Bueno, dependiendo de la pipa, ¿verdad? El IPS se refiere a la medida del hierro dúctil a comparación del otro tipo de pipa. Entonces, es las medidas del Sí, diámetro exterior. son dos estándares de medida. Una significa iron pipe size, o sea, el tamaño del tubo de hierro, y el otro es ductile iron pipe size, que es el hierro dúctil. Pero, sin embargo, esos estándares nacieron con el hierro, pero se utilizan igualmente en polietileno. Tú encuentras tuberías de polietileno de ambos estándares, tanto DIPS como IPS. IPS como DIPS. Es importante que sepan cuando van a hacer una instalación cuál es el que tienen que usar o cuál es el que tiene el tubo al cual van a conectarse para que utilicen el mismo estándar. Sí, mira, tengo otra pregunta, Juan, y voy a tratar, quizás si no la pronuncié muy bien o si no la entendí muy bien, si me la puedes mandar otra vez, pero lo que quieren saber es el polietileno franja azul y los otros que se comportan, ¿cómo se comportan en un ambiente marino con sal? Quizás, no sé si quieren saber Bueno, cómo. la respuesta es sencilla. Nosotros tenemos instalado una serie de emisarios submarinos en todo el Pacífico, igualmente en el Caribe, que son polietilenos, y eso les puede especificar mucho mejor los fabricantes de tubería, que tenemos varios en el PIA Line. Está la gente de WL Plastic, está la gente de Performance Pipe también, y ellos les pueden dar las especificaciones, pero son tuberías de polietileno normal, de agua, que no tiene problemas con estar instalado bajo el agua. Se instalan bajo el agua o sobre el agua. Lamentablemente no tenemos fotografías, pero sí, todos los emisarios submarinos, que son esos tubos de polietileno que sacan fuera de la playa para botar las aguas negras, son de polietileno. De tubos de polietileno. No es un polietileno especial, es simplemente polietileno con el DR necesario y con el diámetro necesario para cumplir con esa necesidad. Nos están preguntando cuánta medida se puede jalar un, un conjunto de tubería ya termofusionada. Pues te voy a responder porque en mi caso yo he hecho de más de 1000 pies de 24 pulgadas y es donde viene todo lo que estábamos hablando de la curvatura, porque tenía un campo abierto y pude hacer una conexión muy larga y pues ayudó que no hubo que estar moviendo esa máquina grande, como tú sabes, esa máquina grande para restablecerla otra vez, agarrar nuestros niveles, pues se pierde mucho tiempo y pude hacer un jalado de más de 1000 pies, que fueron en sí 2 cadenas de 2000 pies y pues quedó muy bien. Con la máquina correcta, pues también. ¿Alguna otra pregunta? Sabes que tenemos muchas, pero creo que se nos está acabando el tiempo. Ah, bueno, pero sí. Do we have time, Peter? Sí, tenemos como 3 minutos más. Claro. Tenemos 4 minutos. Ah, ok. Quieren saber si la electrofusión sirve para cañerías de acero inoxidable revestido con HDP o con PET. Yo Eso, pienso que esa es una información que tendríamos que buscar el estándar y también saber el que hace los anillos, si es algo que permitiría, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de instalación. ujú. Alguien me dijo que sí. Esa es a esa pregunta.
¿Existe algún ensayo que se realiza la junta antes de quedar instalada para ver si quedó con fugas? Que sí existe, claro, la prueba de presión. La prueba de presión. Hay pruebas de presión tanto para hidráulica, o sea, cuando se trabaja con agua, como para cuando se trabaja con gas. Y hay una norma ASTM exclusivamente para eso. Nos pueden contactar, ahí ven, les estamos poniendo en la lámina los correos electrónicos de cada uno de nosotros para cualquier duda que tengan. Si no queda alguna de las respuestas, de las preguntas respondidas, pero sí, hay normas para eso. Veo también que preguntan si hay normas para procedimientos de electrofusión. Efectivamente, sí, como lo mencionó Robert, hay una norma STM para electrofusión. Igualmente también hay dos procedimientos de electrofusión en el en el Plastic Pipe Institute. Nos queda otra más, creo que tenemos como 2 minutos más. Sí, dice, tengo una solicitud de un proyecto donde tengo que ofrecer un emisario y la tubería flota en media agua. ¿Cómo calculo el peso para eso? La respuesta es larga. Yo, yo conozco a las personas que tienen la respuesta, pero de todas maneras, el cálculo lo puedes hacer. Esa pregunta es muy importante, porque aprovecho para decirle que el Plastic Pipe Institute tiene una aplicación dentro de su página web que es una calculadora para diferentes tipos de instalaciones. Se meten en la página del Plastic Pipe Institute, van a ver los recursos y van a esa calculadora, y entre esos hay los cálculos que necesitas para hacer este tipo de instalaciones. Igualmente también en el manual del Plastic Pipe Institute, el libro azul que le mostramos como el manual del PPI, que lo pueden bajar en PDF, hay un capítulo que les habla exclusivamente de este tipo de instalaciones. Creo que es el capítulo 7, que tiene que ver con las instalaciones, y hay instalaciones submarinas y hace referencia a cómo realizar estos cálculos. No es tan complicado, pero hay que ir a la base de estos recursos. ¿Estamos All listos? right. No más, amigos. Excelente presentación. Gracias, amigos. So if you could say, Juan, we have like 14 unanswered questions that we'll get to those over the next couple of days to everybody. And that would be great. Thank you. Señores, bueno, como les decía Peter, tenemos unas preguntas que quedaron pendientes. Vamos a responder directamente a cada una de las personas que hicieron las preguntas que quedaron pendientes, y quedamos completamente a la orden, además de que tanto Robert, mi persona, Peter, como todo el equipo de webinar, muy agradecidos de que hayan asistido a este webinar que vamos a seguir realizando en los próximos meses. Estén pendientes que van a recibir invitaciones de los próximos webinars del PI Align, y háganos saber sus comentarios, porque con sus comentarios, con sus críticas, es que nosotros podemos mejorar, saber qué es lo que necesitan, cuáles son los temas que les preocupan. Por favor, ayúdennos a mejorar, para eso estamos. Lo dejo contigo, Robert. Bueno, gracias.